partir de este momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral Conclurrodas MLP, que es el partido al que está afiliado, Movimiento de Liberación de los Pueblos. Conclurrodas MLP. Esa es la etiqueta, es el tema Guatemala. El hashtag, le repito, Conclurrodas MLP. Tu comentario con esta etiqueta, mi cuenta de Twitter, @soyFDelRincón, @soyFDelRincón, es que Guatemala, y como ya le decía, se van a celebrar elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano el próximo 25 de junio. Y todavía falta, sí, todavía falta, pero ya empieza, por supuesto, la tensión, la carrera y algunas otras cosas más que tiene en la política guatemalteca. De acuerdo con una reciente encuesta de Gallup, si las elecciones se hubieran celebrado durante la primera semana de febrero, las aspirantes que repiten, Suri Ríos y Sandra Torres, hubiesen pasado una segunda vuelta con un 21 y un 20% de intención de voto respectivamente. Los otros aspirantes que se destacan son Roberto Azú, con un 13% de respaldo popular, Edmond Mulet, con un 10%, y con el 7%, Telma Cabrera, que es del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que le decía yo, el MLP. La encuesta se realizó entre el 24 de enero y el 4 de febrero mediante entrevistas entre usuarios de teléfonos celulares. Esta muestra fue de 1.200 adultos mayores de 18 años. El margen de error es igual a más o menos 2,8 puntos porcentuales y el nivel de confianza del 95%. El 28 de diciembre, la Defensoría de los Derechos Humanos, la defensora de los derechos humanos, Telma Cabrera, y Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos de Guatemala, oficializan su intención de participar en las elecciones como binomio, ¿no?, de este partido, Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Cabrera aspira al cargo de presidente o presidenta y Rodas al de vicepresidente. El entusiasmo a la dupla le duró poco. Un mes después, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala emitió una resolución en la que declaró improcedente la solicitud de inscripción del partido MLP. Rodas reaccionó con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguró que, y lo voy a citar, abro comillas, las mafias organizadas pretenden dejar fuera a una de las candidaturas decentes de las elecciones y agregó, es inaudito que el TSE rechace nuestra inscripción como binomio del MLP. La democracia en Guatemala ha retrocedido otro paso, le temen al pueblo y sus decisiones soberanas. Cierro comillas, era lo que decía Jordán Rodas. CNN se puso en contacto con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que explicó que la Dirección General del Registro de Ciudadanos decidió no inscribir al candidato a la vicepresidencia por no contar con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos o finiquito. Esto lo emite la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Y nos remitieron estas declaraciones de la presidenta del TSE, que es Irma Palencia, en el canal Antigua, sobre el caso de Jordán Rodas. Escuche. La solvencia o la vigencia del finiquito es el día que me lo dan y 6 meses para atrás. De 6 meses para atrás y para el día que me lo dieron, yo estoy solvente. Pero no es hacia adelante. ¿Qué hace el tribunal entonces? La página de la Contraloría General de Cuentas, su portal web, tiene una pestaña específica del Tribunal Supremo Electoral y tenemos usuarios creados para ciertas personas que son las verificadoras de esto. Con el código QR que está en la constancia transitoria llamada finiquito, solo verificamos la autenticidad del documento. Pero con el número de gestión, que aparece en el número de gestión, lo digitamos en nuestra pestaña del tribunal y al digitarlo dice descripción. Si nos aparece en blanco o está el número 0, el finiquito que me dieron en diciembre, en octubre, está exactamente idéntico. No pasó nada después de que me lo dieron. Esa persona se puede inscribir en cuanto a ese requisito. Human Rights Watch expresó preocupación por lo que considera un deterioro de las garantías de derechos humanos de cara a las elecciones de junio. En 2020, el Congreso nombró a los 5 miembros del Tribunal Supremo Electoral mediante un proceso. Según Human Rights Watch y la organización cívica Guatemala Visible, carente de transparencia este proceso y señalado por estar presuntamente impulsado por intereses políticos. La organización también denuncia que se incluyeron candidatos oficialistas en el proceso que en otras condiciones hubiesen quedado excluidos por su limitada experiencia académica o profesional.
Recientemente, Jordán Rodas se reunió en Washington con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA. ¿Para qué? Bueno, pues para exponer su caso. Dice que si lo derrotan, que sean las urnas. Y denuncia un posible fraude por el hecho de que se les hayan cerrado las puertas a algunos binomios, porque no son los únicos, ¿no? Pero hoy, al menos con el que voy a hablar es con Jordán Rodas. Vamos a ver. Le doy la bienvenida entonces a Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, ahora compañero de fórmula de Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala, MPL. Bienvenido, Jordán, gracias por estar aquí. Hola, Fernando, buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio tan importante para conocer a nivel nacional e internacional, sobre todo poner una voz de alarma por el fraude que ya comenzó a fraguarse. Eso estamos diciendo acá, que los observadores electorales de la OEA, de la Unión Europea, que no van a hacer turismo 2 semanas antes, a ver cómo cuentan votos. El proceso ya comenzó y está siendo viciado porque yo tengo finiquito, yo cumplo requisitos que la Constitución señala para ser vicepresidente. No tengo ningún impedimento que la Constitución fije para no ser vicepresidente. Hay incluso candidatos que son ministros de culto y hay personas que son hijas de genocidas y son inscritas, hay narcotraficantes confesos, hay delincuentes, y solo la fórmula MLP que dirige la dirigente Maya Telma Cabrera y su servidor nos ponen hasta aquí el propio Estado. Entonces estamos agotando todas las medidas legales, nacionales e internacionales, y diciendo que no haber una elección con nosotros sería un gobierno ilegítimo que la comunidad internacional tendría que no reconocer como tal. A ver, ayúdame a hacer un recuento, mi estimado Jordán, en términos legales, en términos de justicia, en términos legales. Yo te voy diciendo nombres, tú me dices porque son candidatos, ¿no? Manuel Valdizón, Sandra Torres, Suri Ríos. A ver, creo que todos tienen por ahí colas que les pisen, ¿que no? Sí, efectivamente está haciendo un gran circo esto, como si se premian a los corruptos, a las personas tachadas, y entonces se ponen hasta aquí a aquellas personas que pensamos que es importante que los Guatemala tengan un rumbo diferente y que sean los guatemaltecos quienes ejerzan libremente en las urnas y no mediante misachadas que se nos ponga un obstáculo para participar. Este hartazgo ya está llegando a la población. Nosotros como LP Codeca estamos agotando los recursos legales, pero ya las comunidades y los pueblos tienen su libertad de accionar y hay falta ver hacia el sur para ver que la convulsión social ojalá no llegue a más allá en Guatemala, pero sí es incontenible el hartazgo de la gente ante el pacto de corruptos que nos ha gobernado, ha cortado todo, incluso la PDH, porque como una gran paradoja, mi sucesor, el nuevo Procurador de Derechos Humanos, que había permanecido en un letargo 5 meses, despertó de modo avión solo para poner una denuncia, que ha sido incapaz, y sería bueno si algún día tuvieras tiempo de invitarlo para ver de qué se me acusa, porque es una marioneta de todo esto que nos tiene de rodillas a Guatemala. ¿De dónde es que aducen que no cumples con la vigencia del finiquito? Por supuesto, esto es uno de los requisitos, quiero decirlo, en la Constitución Política y la Ley Electoral, pero, y esto lo otorga Contraloría General. Pero, ¿de dónde aducen esto? ¿Es porque tú solicitaste la indemnización por el tiempo que trabajaste en la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿O de dónde es que ellos sacan que no hay vigencia del finiquito? Y Fernando, el finiquito por ley dura 6 meses a partir de que se expira. Yo lo pedí el 20 de diciembre, 6 meses tiene vigencia para adelante, no para atrás. Ahí está equivocado una vez más la magistrada Palencia. Yo hice la gestión de mi pago prestaciones como lo cobraron Sergio Morales, el doctor Arango, como un derecho laboral, pero más allá de eso, no se le paga el derecho laboral y encima se le criminaliza, haciendo un uso perverso del derecho penal por un Tribunal Supremo Electoral, que tú ya sabrás que da vergüenza. Los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que elige esta licenciada Palencia, 2 de ellos tienen denuncia ante el Ministerio Público porque mintieron en su currículum, dijeron que eran doctores para tener más puntos y ser electos, y no, es falso. La Universidad Da Vinci los denunció, son creyentes adhesivos, es decir, tenemos personas que mienten al frente del Tribunal Supremo Electoral que antes o ahora tenía mucha legitimidad. Hoy solamente quieren validar que siga lo mismo, solamente la máscara del títere que va a estar en la presidencia sería diferente,
pero los titiriteros, los dueños de la finca serían los mismos. Los dueños de la finca, dices. Oye, voy a marcar pausa, pero déjame preguntarte algo. A ver, quien se está postulando a la presidencia es Telma Cabrera, que además representa a los pueblos indígenas, ¿no? Es dirigente Sí. Mayamán. Y por otro lado, tenías en fórmula de vicepresidente. A ver, yo te lo planteo así. Por lo menos hay otras dos opciones. Una de ellas es, pues, hacerte a un lado en la fórmula y que busquen a alguien más para acompañar a la vicepresidencia, Telma Cabrera, para que entonces pueda participar el MLP en la elección. Bueno, teóricamente, ¿no? No hace